Ayer hubo un paro docente convocado por CETERA, que es el gremio a nivel nacional, a la que adhirieron algunos gremios provinciales. Acá adhirió SUTEBA. Estamos con José Grosso, que es secretario general adjunto acá en San Andrés de Giles del gremio, para hablar un poco de esto, de la situación de los docentes, ¿no? De los porqués de este paro, porque los papás también merecen una explicación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa al docente, ¿no? Porque el docente no es solamente la persona que educa a los hijos, también es un trabajador y también tiene los problemas que tiene cualquier persona en la vida, ¿no es cierto? ¿Cómo andás, José? Bien, ando bien, buenas tardes. Sí, FEB también adhirió. La FEB también, ¿sí? Sí, sí, porque en provincia el Frente Unidad Docente Bonaerense adhirió al paro de la CETERA. En realidad es mucho más amplio el tema de la explicación, porque es un paro de carácter nacional. Sí. Y tiene porque que lo ver. convoca CETERA, ¿no? Lo convoca CETERA, y entonces dentro de las explicaciones hay un abanico importante de motivos que hicieron necesaria esa medida de fuerza. Puntualmente la provincia de Buenos Aires tiene que ver con los reclamos de la necesidad de las transferencias que tiene suspendida la nación hacia la provincia y que inciden directamente en la realidad de las escuelas y de las escuelas en general. No estamos hablando solamente del salario docente. Vos fijate que mensualmente la nación aportaba por ley 2.000 millones de pesos en lo que tiene que ver con los comedores escolares. Claro. Y esa plata no está llegando de nación a provincia. Provincia no ha hecho resentir aún las partidas para los distritos, pero esa plata son 18.000 millones en total que transfiere y que la necesita. Eso te preguntaba hoy, porque había leído que había algún tipo de problema con los aportes a los comedores escolares, pero vos decís que la provincia lo mantuvo. No. Lo que pasa que, a ver, arrancamos recién las clases. Entonces, seguramente si esta situación se sostiene y no hay un punto de acuerdo donde la nación entienda que debe cumplir con las responsabilidades que cumplía respecto de algunas leyes, porque no son caprichos, ni discreciones del presidente de turno. Hay normas que respaldan este tipo de pedido. Obviamente la situación de cada una de las provincias se va a ir agravando y esos servicios que las provincias con recursos propios y esfuerzo de los contribuyentes provinciales todavía sostienen, se van a ver complejos de cumplir, ¿no? Vos fijate que hay 4.000 millones de pesos que le transfiere la nación desde ANSES a las cajas provinciales, en este caso al IPS. Eso repercute también directamente en los pagos de los jubilados docentes, de los jubilados bonaerenses o del Estado bonaerense. Claro, porque eso es la compensación, o sea, expliquémoslo bien. En algún momento las provincias empezaron a pasar sus cajas provinciales a ANSES, hay 13 provincias que no lo hicieron, una de ellas la provincia de Buenos Aires, y después se pidió una normalización y después el gobierno de Cambiemos dijo, bueno, no, ANSES va a cubrir, durante el gobierno de Cambiemos, ANSES va a cubrir las diferencias, ¿no? Para que todos los jubilados de la mínima, por ejemplo, cobren lo mismo, sea la caja que sean. Eso es lo que se cortó. Por ejemplo. Vos fijate que se suspendió el FONID, el Fondo de Incentivo Docente, que impacta directamente en el salario de cada uno de los docentes. Es el 10%, en la provincia de Buenos Aires, es el 10% del salario docente, es Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es un aporte nacional, está suspendido. Hay un fondo compensador salarial de nivel nacional también que está suspendido, que tiene que ver con esto, pero tampoco llaman a las paritarias nacionales, ¿no? Por eso el paro de ayer tenía tantas causas, porque tiene que ver no con la realidad salarial docente, que podría serlo tranquilamente el motivo de un paro, pero como hemos escuchado muchas veces, los docentes dependemos de la provincia, en este caso, sino que es un paro que tiene que ver con cuestiones mucho más profundas que hacen a toda la educación pública de cada una de las provincias. Vos fíjate que en la paritaria nacional se establece un piso salarial. Sí.
pisos por debajo del cual ningún Nadie docente puede cobrar. del país puede cobrar. Hay provincias que llegan fácilmente a ese piso y hay provincias que no necesitan plata de nación para llegar a ese piso, que lo superan con sus salarios provinciales, pero hay otras que tienen un componente importante de aporte de la nación para que los docentes de esa provincia puedan llegar a ese piso salarial que se establece a nivel nacional, que tiene que ver además con la canasta básica, claro. O sea, no estamos hablando de salarios sí, multimillonarios, enormes, no, claro. Bueno, todos esos recortes, toda esa plata que no se transfiere a las provincias, impactan directamente. Vos fíjate, te hablé de las jubilaciones, te hablé del servicio alimentario, te hablé de los salarios, te hablé de la realidad de las escuelas en cada uno de los rincones del país. Entonces, por eso fue necesario otras cuestiones más, ¿no? La Ley Nacional de Educación habla de un 6% del presupuesto. Este gobierno lo está subejecutando al 1,5%. O sea, también tiene que ver con la defensa de la educación pública, ¿no? Y con todas estas cuestiones que quieren hacer ver como que recortando los números se ordenan. Está claro que es imposible. Está claro que no es así. Está clarísimo que es imposible que si vos recortás los números se ordenen naturalmente, porque vos podés corregirlo un mes, pero necesariamente el mes siguiente, por la baja de la actividad, vas a recaudar menos. Entonces vas a precisar recortar de vuelta. Bueno, ahí tenés, allá lo escuchaba y lo veía Emiliano Jacobiti, que es presidente de la Universidad de Buenos Aires, diciendo que el gobierno le congeló el presupuesto de la UBA a enero del 2023. Tienen capacidad operativa hasta por el primer cuatrimestre. El segundo cuatrimestre, estamos hablando de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Nada más y nada, una de las mejores universidades de Latinoamérica. Tienen capacidad operativa hasta el primer cuatrimestre. El segundo cuatrimestre no se sabe si se va a poder dar clase, ¿no? Bueno, era uno de los puntos que se reclamaba yo también. Y por otro lado, sacan un voucher para financiar a la educación privada. Sí, está bien, que tiene mucho más de título que de realidad, ¿no es cierto? Habría hay que meterse a tramitar un voucher de eso, ver quiénes aspiran a tener ese voucher, a quién les corresponde y cuánto hacen con la plata del voucher en el valor de la cuota de un colegio privado. Por eso digo que no se trata acá de poner a los padres de la pública contra los de la privada, o los alumnos de la pública y los alumnos de la privada, porque la realidad es que es un sistema semisiniestro que tienen de permanentemente exponer situaciones para justificar medidas injustificables de otra forma. Entonces, van a agarrar a una maestra que dio mal una clase para ensalzar a la educación privada, salvo que aparezca un problema en una privada para que aparezca otro ejemplo donde podría haber sido superada la educación en ese aspecto. Entonces, la realidad es que es un juego mediático medio diabólico que plantean permanentemente y que tiene que ver con eso, ¿no? Con el sostenimiento de las medidas y el termómetro en la opinión pública y nada más. El tema es la proyección de ese tipo de medidas, ¿no? Además, hay otra cosa, ¿no? Ahora, por ejemplo, quieren modificar la ley de educación, ¿no? Para que no se pueda, qué sé yo, bajar línea política a las escuelas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Para mí la escuela, sobre todo la primaria, no es un lugar para bajar línea política. Y se agarran de algo que dijo una maestra sobre la guerra de Malvinas, que les pareció mal. Ahora, por otro lado, el presidente va a un colegio privado, que es el Cardenal Copero, a bajar línea política en contra de la casta, en contra de la izquierda, en contra no, o sea, que es medio como haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? La realidad es que leen Infobae, eligen un título, sobre ese título mañana sale el vocero a explicar una medida que se tomó sobre esa situación y pasado mañana es un tema que se discute en todos los medios y con eso nos distraen. La realidad es que esto, si vos me preguntás a mí yo no coincidía con nada de lo que dijo el presidente en esa escuela.
Pero tampoco me parece peligroso lo que dijo el presidente en esa escuela. O sea, lo peligroso fue que se desmayaron 2 pibes y él ni registró. Pero te quiero decir, los pibes de secundaria están en condiciones de discutir ese tipo de cuestiones. Entonces, a mí eso no me da... De hecho, ¿cómo me explicás vos que si en las escuelas se baja línea, los jóvenes le hayan votado a ese presidente y no a otro? Sí, es medio raro. No, pero a ver, los hechos mismos contradicen cualquier argumento en ese sentido. Si vos me decís que salen adoctrinados de la secundaria y se convierten todos en soldados de un partido político, yo te entiendo. Y miremos ahí. Ahora, si el adoctrinamiento que dicen que existe da como resultado que el que ganó fue Milei, la realidad es que o el adoctrinamiento fracasó o no hay tal adoctrinamiento. Ahora, qué triste esto del salario docente, ¿no? Yo cuando era chiquito yo habían dicho que era más hambre que maestro de escuela, ¿no? Sí. Los maestros ganaban muy poco, siempre fue una profesión que... Ahora los maestros habían recuperado, ¿no? A través de los años y las políticas públicas habían recuperado su salario, podían ganar, una maestra era una persona que teniendo 2 turnos podía tener una vida... bien, ¿no? Y ahora esto de sacarle el incentivo docente, creo que cobraban menos de 60.000 pesos menos, una cosa así, ¿no? Claro. En un contexto inflacionario, un contexto... Es grave esto que está pasando. Pero tiene que ver, son políticas que ya han sido puestas en práctica. La realidad es que la sensación es que en el gobierno de Macri y Vidal, por lo menos los sonrojaba un poquito. Hablar del costo del salario para la producción o para todo, el salario era un costo. Acá lo que han hecho claramente es bajar la incidencia de los salarios en los números económicos. Entonces, no te tocan los salarios, te aumentaron los precios y no hubo paritaria que acompañen ese aumento de precios y los salarios se achicaron. Hubo una devaluación grande que hicieron que en dólares también bajaran. Vos fíjate que cuando vos decías, había épocas donde las docentes estaban ganando bien, yo lo que te digo es que hubo épocas, no hace tanto, donde los salarios de nuestro país, comparativamente en América Latina, eran los más altos, sí, en dólares. Sí, $500, $600 por mes. Sí. El salario creo que llega a 200, 250. Hoy estamos 20 y pico. Sí. Bueno, entonces, eso, los docentes no escapan de eso, pero tampoco escapan de eso... no sé, los empleados de comercio, los empleados de las industrias, todos vieron recortado su salario, pero los más perjudicados lejos son los jubilados, ¿no? Claramente. José, ¿cómo fue el acatamiento ayer en San Andrés? Fue alto, dispar en secundarias y primarias. En la secundaria hubo mucho acatamiento y en muchas primarias también fue importante. Anduvimos en el 70% más o menos. ¿Y qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, hoy tenemos una reunión virtual a las 5 y bueno, se seguirán analizando, se sigue pidiendo el cumplimiento de los puntos de la demanda por el paro de ayer, la apertura de la paritaria nacional y que la Nación transfiera a las provincias los fondos que son por ley que les corresponden y que están generando este tipo de situaciones. ¿Del fondo educativo no viene nada? Sí, del fondo educativo viene, sí, del fondo educativo viene. Salió una resolución nueva que obliga a los municipios del interior a invertir el 40% de lo que llega al fondo educativo en las escuelas directamente. En educación. Sí. Porque es educación, tecnología... Claro, exactamente. Entonces, porque se entiende que la paralización de las obras públicas va a repercutir en las obras escolares. Sí. Entonces, van a hacer foco en el fondo educativo para que con el fondo educativo por lo menos se puedan ir haciendo algunas obras que sean importantes y que sean impostergables, ¿no? Pero sí, viene. Gracias por venir, esperemos que mejore la situación para todos los docentes, ¿no? Y bueno, que vuelva la obra pública, que vuelva... Estábamos medio como acostumbrados ya a que las escuelas se renovaban constantemente, nuevas escuelas, la escuela Kaufman ahí que estamos esperando que avance y se destrabe, y la necesidad que tiene la comunidad de San Andrés de Giles de tener nuevos servicios educativos, ¿no? Ojalá que podamos ver un cambio
favorable para los intereses de la educación pública. Bueno, gracias, José. Un placer.